Hola, saludo cordial para todos. Seguimos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, su continuación, donde dice la palabra. Jesús ora en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy yo a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a sus discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que acercándose a Jesús le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó: Amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron y echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con espada también a espada morirán. ¿No saben que yo podría rogarle a mi Padre y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo eso sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento todos los discípulos se dejaron solo a Jesús y huyeron. Jesús ante la Junta Suprema. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardias del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente.
Por fin se presentaron dos más que afirmaron: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó, preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos le contestaron: es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y le golpearon. Otros le pegaron en la cara, diciéndole: tú eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro niega conocer a Jesús. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué están hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra vez lo vio, y dijo a los demás: ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, diciendo: no conozco a ese hombre. Poco después los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres de ellos. Hasta tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar, diciendo: no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó el gallo, y Pedro se acordó de que Jesús había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Por favor, Ruby. Destacaremos la importancia de la oración como medio de comunicación ante Dios. Veremos cómo Jesús en Getsemaní oró ante el Padre pidiendo que si era posible no pasar por aquel trago amargo, pero también reconoció que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. Es importante también resaltar sobre la oración que ni Pedro ni los hijos de Zebedeo se pudieron mantener en oración por un tiempo. Debido a esto, Jesús llama su atención, diciendo que oraran para no entrar en tentación. Sería de vital importancia en el ser humano nutrir su parte espiritual por medio de una oración ferviente y constante, para estar siempre en comunicación con el Padre Celestial, que está siempre con nosotros. Qué triste es ver que el mismo Jesús fue traicionado por uno de sus propios discípulos, en este caso Judas Iscariote, que se confabuló con los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Diremos que en nuestros tiempos se siguen viendo cosas similares, que atentan con nuestra propia dignidad y vida, y a la vez con la dignidad de otros y sus vidas. Citaremos algunos casos, como por ejemplo cuando las mujeres exhiben sus cuerpos como si lo estuvieran vendiendo al mejor postor, cuando se dedican a la prostitución, en los jóvenes cuando por medio de las redes sociales exhiben armas de fuego de alto poder, vendiendo una imagen de delincuentes y de asesinos. En otros casos se dan votos a políticos corruptos a cambio de dinero o otro tipo de promesas,
Y así podríamos citar muchos casos. Lo que Dios quiere de nosotros es que siempre actuemos correctamente y que no nos dejemos comprar por nada ni por nadie. La Junta Suprema está acusando a Jesús por considerarse el Hijo de Dios. Vemos también cómo se presentaron falsos acusadores, entre ellos dos que afirmaron que Jesús destruiría el templo y que en 3 días lo edificaría. Nadie en aquel momento entendió las palabras de Jesús al referirse al templo. Lo que Jesús quiso decir era refiriéndose a su propio templo, dando a entender que Él al 3er día resucitaría. Es importante aclarar que Jesús fue condenado a muerte por envidia y por miedo de los que estaban asumiendo el poder en aquella época. Veían a Jesús como una amenaza o un opositor a su gobierno que estaba lejos del verdadero plan de Dios. Recordemos que lo que Dios quiere del mundo entero es que nos unamos entre todos para hacer un mundo mejor, donde prime el amor antes que el odio. Reflexión. Pidamos al Padre Celestial que estemos firmes hasta el final, que en vez de negar la existencia de Dios y su amor en el mundo, nos llenemos de toda la valentía para anunciar su palabra, y que no nos pase lo de Pedro, que negó a Jesús cuando todo se puso contrario a lo que él esperaba. Hoy te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones inagotables que nos concedes al día a día. Bueno, gracias, Rubí, por el mensaje. Nuevamente seguimos dando gracias a Dios por este espacio de las redes sociales para difundir su palabra. Deseamos que el mensaje llegue y pedimos el favor que a todos que escuchen el mensaje, que lo compartan, y terminamos con estos pensamientos. La fe no es visible ni se puede tocar, pero la puedes sentir en tu corazón. No se vive sin fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. Bueno, nuevamente de antemano agradecemos a todos los que escuchan el mensaje, también a Dios por darnos este espacio y hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga.